¿Sabes lo que es el cuerpo del dolor? ¿Alguna vez has escuchado esto? Vamos a suponer que tuviste una experiencia fuerte en alguna etapa de tu vida, ¿no? Así, vamos a poner un ejemplo como que tus papás se divorciaron, eras chico y te causó mucho dolor o sentiste abandono. Pasa el tiempo y vuelve a surgir una situación similar, obviamente no igual, ¿no? Porque nunca va a ser igual, pero algo que te lleva a vivir ese mismo dolor. Es como que el dolor tiene memoria. Entonces te lleva a sentir tanto físicamente como en tu cuerpo, como emocionalmente eso. Y te hace reaccionar de cierta manera, porque ya está en tu cuerpo el dolor, que no es por lo que pasó en ese momento, sino por lo que ya traes guardado de lo que pasó anteriormente. Y la emoción que te hace sentir. O sea, lo que pasa con el cuerpo del dolor es que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra emoción se acostumbra o conoce ese sentimiento de dolor, de sufrimiento, y está acostumbrado a ese dolor, a ese sentir, a cómo se siente, a cómo lo vive, y yo ya sé reaccionar ante eso, ¿no? O sea, como que no es algo nuevo para mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando cualquier situación, como dice Leslie, se presenta a mí, sea cual sea la situación, pero que a mí me lleva a ese cuerpo del dolor, a que yo ya sé cómo se siente, me quedo en esa emoción o en ese sentimiento, en vez de cambiarla por otra emoción que no conozco, o buscar una emoción nueva que me pueda ayudar a sobrepasar cualquier situación. No tiene que ser algo grave, ¿no? O sea, a lo mejor puede ser, regreso otra vez al ejemplo de inseguridad, que a mí me gusta mucho una persona insegura que no confía en sí misma o no sé, que quizás por algo que le causó de chica o de chico, no sabe cómo ser segura, claro. No sabe cómo experimentar esta nueva emoción de sí ser segura de sí misma. Entonces, por más de que le digas a la persona, es que tienes que confiar en ti, tienes que ser seguro de ti mismo. Sí, pero no sé cómo. Pero a lo mejor también hay diferentes cuerpos del dolor, ¿no? Hay muchas cosas que te lo pueden detonar a lo largo de la vida que vas almacenando, pero yo creo que lo manifestamos de una misma manera, ¿no? Nos ponemos en un mismo rol. Me pongo a lo mejor, me vuelvo, como dices tú, insegura, pero a lo mejor en muchos lugares me pongo de la misma manera, pero el detonador no es el mismo. Y ¿sabes qué? Esa misma inseguridad o lo que sea me hace reaccionar. Entonces puedo lastimar a mucha gente, que evidentemente al reaccionar y lastimar a los demás, no me doy cuenta que me estoy lastimando a mí y me arrepiento, ¿no? Pero claro, estoy actuando a través del cuerpo del dolor. A mí y a mi esposo sufrimos un atentado, se podría decir, un ataque muy fuerte hace muchos años, ¿no? Vivimos un secuestro juntos y yo me quedé obviamente muy traumada y lo tuve que trabajar mucho en terapia y no tocaba el coche y no salía de mi casa y demás. Hasta hoy, cuando voy en el coche y siento inseguridad porque siento que alguien me está siguiendo o que alguien me está viendo, recuerda ese cuerpo, el dolor. O sea, me lleva a ese momento. Cada vez, o sea, ya está muy trabajado y cada vez es menos. Pero sí finalmente actuó como eso que sentí esa vez. Y hasta tu mismo cuerpo, ¿no? Te empieza a mandar estas sensaciones de a lo mejor mariposeo en el estómago, empiezas a sudar, ¿no? Todas estas cosas fisiológicas que empiezan a pasar porque ya estás en el cuerpo del dolor. Lo que sucede es que cuando vivimos estas experiencias o esto que nos dejó el cuerpo del dolor, cualquier cosa que haya sido, se quedan círculos, vamos a suponer, incompletos dentro de nuestro cuerpo, ¿ok? Y hasta que no cerremos estos círculos, va a seguir sucediendo. Entonces, la única manera de quitar el cuerpo del dolor es trabajando eso que dejó ese círculo abierto. Sí, también para poderlo de alguna manera concientizar, se pueden dar cuenta cuando interfiere el ego, ¿no? O sea, el ego es esta parte donde dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está sucediendo a mí? ¿Por qué otra vez me pasó a mí esto? ¿Por qué otra vez me peleé con tal persona? ¿O por qué otra vez, no sé, no pude hablar en público? ¿O por qué otra vez? O sea, como que cuando entra el ego de decir, ¿por qué a mí? Es este como detonador del cuerpo, el dolor de decir, estoy aquí, estoy hablando, esto es lo que reconozco, ¿no? Entonces, por eso es porque a ti, en vez de trabajarlo y decir, no es porque a mí, es voy a trabajar diferente con mi cuerpo del dolor para no volver a sentir esta sensación y experimentar algo nuevo, ¿no? Sí. Que en vez de decir, ¿por qué a mí? Victimizarnos y dejar que el ego sea todo el que está manejándonos, es más bien como darle la vuelta, como dice Leslie, de qué forma cierras el círculo, de decir, esto fue lo que pasó, no es
solo lo mi que sigue exacto, pasando. Exacto. Y también hay que pensar que no necesariamente tienen que pasar tragedias o tienen que pasar cosas no, tan fuertes para sí. despertar al cuerpo del dolor. Por ejemplo, hay situaciones tan pequeñitas como el tráfico, como un día malo en el trabajo, un día malo con los hijos. Un comentario de alguien que te Un hace- comentario, alguien que Te lo se me quedó saca. viendo de una manera Claro. feo, eso puede detonar luego mi cuerpo del dolor y yo entrar en esta Karen, que a lo mejor ya no sería Karen, sería Sí, una cuerpo del dolor. Karen, una cuerpo persona del dolor. diferente en cuerpo del dolor que reacciona, no está actuando, sino está reaccionando. Sí, el problema es ese, ¿no? O sea, que cómo reaccionamos y cómo enfrentamos las cosas cuando vienen desde el cuerpo del dolor y no desde un lugar más auténtico, que estoy siendo hoy en este momento, no soy la misma Sharon que fui hace 20 años o hace 30 o lo que me haya ocasionado mi cuerpo del dolor, hoy puedo reinventarme, ¿no? Hoy puedo reaccionar desde otro lugar. Entonces, como que no continuar esos patrones que pues sabemos de alguna manera que no nos están funcionando, porque pues sí duele, o sea, sí se siente. Y nos lastiman a nosotros. Y como en todo, la herramienta más poderosa es la conciencia, ¿no? Darte cuenta cuál es tu cuerpo del dolor, conocer tu cuerpo del dolor y sobre todo conocer cuáles son esos detonadores que te están haciendo llegar otra vez a vivir el cuerpo del dolor para que cuando estés en el cuerpo del dolor puedas empezar a hacer cosas diferentes y puedas pues crear nuevas posibilidades. Sí, otro tip nada más que les quiero dar como para que puedan identificar su cuerpo del dolor es como cuando pasa cualquier situación externa a ti o un pensamiento inclusive y tienes esta sensación como de malestar, como de que esta emoción como negativa, como a lo mejor hasta de profunda tristeza o de que te sientes mal como contigo, ese es el cuerpo del dolor hablando. Entonces, ese es el cuerpo que tienen que identificar y ahí es a donde pueden empezar a hacer la conciencia para moverse del lugar. Muchas veces no necesitas de otra persona para cerrar ese círculo. Muchas veces con que lo hagas tú, dándote cuenta de lo que pasó y entendiendo, con eso, suficiente. Gracias. Gracias.